Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello vamos recordando lo que ya hemos trabajado en conjunto. A ver, quizás queda alguna duda, qué es lo que hemos aprendido hasta el momento. Chicos, a ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿De qué temas hemos hablado? Pueden levantar la manito para que puedan participar o por el chat, ¿sí? Y de paso que registro la asistencia de cada uno de ustedes. Chicos, a ver, Elmer, Jean-Pierre, Inocencia, Jacqueline, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Qué podemos rescatar o determinar a forma de resumen referente a los temas que hemos desarrollado, chicos? A ver, ¿qué aporte? ¿Qué es lo que se nos ha quedado? ¿Qué es lo que podemos determinar, definir referente a la literatura? Buenos días, profesora.
Jacqueline, ¿te escucho? Em, Sí, profesora, sobre la literatura se podría decir, ¿no? Que es un campo vasto que abarca que abarca la creación, ¿no? Y estudios de obras escritas, ya sea de novelas, poesías, dramas, ensayos, entre otros, ¿no? Y también, pues, podemos determinar que la literatura, pues, refleja la cultura y los valores, ya que, o sea, los valores, ¿no? De una sociedad en un momento dado. Además, permite explorar la condición humana, ya sean emociones y experiencias de manera más profunda y reflexiva. Ujú, muy bien. Excelente. Claro, cuando nosotros hablamos de la literatura va a influenciar mucho en muchos aspectos culturales, especiales del ambiente cultural, ¿no? Recuerden que cuando lo manifestamos, mencionamos que decimos que es un movimiento artístico cultural, por ese mismo énfasis, ¿ya? Porque va a haber una revaloración cultural, ¿no? Van a revalorar. Quizás no en todas las corrientes de forma relativa o con gran relevancia, pero sí va a haber muchos aspectos culturales que van a trascender durante la época, ¿ya? Pues ese va a ser una característica significativa de la época, ¿ya? Es una característica significativa que va a marcar mucho los antecedentes literarios, ¿no? Para que se desarrolle un pensamiento artístico-cultural, ¿sí? Entonces, ¿es significativo? Sí, es significativo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿de qué corrientes literarias hemos hablado? Estuvimos hablando del romanticismo y también del realismo.
Jacqueline. Sí, profesora. No te logré escuchar, escuché como un ruido, no te logré escuchar. Decía que los corrientes literarios que hemos estado tratando fue sobre el vanguardismo, el romanticismo, el realismo. Creo que esos nomás. Ya, muy bien. Hemos trabajado el romanticismo, como dice su compañera, el realismo y el vanguardismo. Entre las tres corrientes literarias, ¿qué podemos rescatar de cada una de ellas? ¿Qué podemos determinar de dichas corrientes literarias? Nadie, chicos. ¿En qué se diferencian las tres corrientes literarias o los tres son imitación de uno? Elmer Flores, ¿me escuchas? Recuerden que pueden participar también por el chat. Se podría decir que los corrientes literarios del romanticismo, realismo y vanguardismo
pues no son iguales, no son distintas en términos de sus características, ya que pues estos enfoques son objetivos, ¿no? Y estéticos. Digamos que el romanticismo pues pone énfasis, ¿no? En la emotividad y la imaginación, la experiencia. Ujú. También pues idealiza la naturaleza como fuente de inspiración. Y también pues hay una característica que es pues la subjetividad, ¿no? En el cual pues se valora la expresión personal. También pues en el cual pues tenemos un autor que es autor destacado, ¿no? Que es William Wordsworth, y algo así, no sé pronunciar bien. Ya. Y pues del realismo se podría decir que pues en eso ya no es la subjetividad, sino que es la objetividad. Y pues busca representar la realidad de manera objetiva, o sea, y más detallada. Y también pues se enfoca más en lo social, ¿no? Se centra en los aspectos sociales y cotidianos de la vida. Y pues por otra parte también critica las injusticias sociales y las condiciones humanas. Y el vanguardismo pues se caracteriza, ¿no? Por la experimentación formal y temática. Y también pues, o sea, rechaza las convenciones literarias y busca innovar en estilo y contenido. Eh, eso nomás de lo que Muy bien. Excelente, Jacqueline. ¿Tus apellidos completos cuáles son? Valladares Pedroso. Valladares. Pedroso, Jacqueline, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, vemos que los tres movimientos literarios van a ser significativos y se van a diferenciar por la forma en la cual se presentan las historias, ¿no? O tenemos a un romanticismo, como nos dijo Jacqueline, que se va a presentar de forma subjetiva, ¿no? Con un pensamiento bastante fantasioso, evadiendo mucho lo que es la realidad, ¿no? Sucesos de la realidad, ¿no? Entonces va a ser un pensamiento bastante subjetivo e imaginativo del tiempo, ¿ya? Ahora, nosotros cuando hablamos de la literatura, sí, vamos a hablar de muchos antecedentes, los cuales se van a relacionar en la mayoría de ellos. Sí, que va a haber uno tras de otro, si bien es cierto, pero se va a ir mejorando la forma de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, empezamos con un romanticismo, con un pensamiento subjetivo, fuera de la realidad, donde los escritores, ¿sí? Van a estar sujetos a desarrollar o plasmar la situación real de esa época, ¿no? Donde se dejaban guiar mucho por el sentimiento, por el amor o por el aprecio que sentían por alguien o por algo. Mientras que al girar la historia y pasar a un pensamiento ya realista, vamos a tener, sí, al realismo plasmado con un pensamiento mucho más objetivo y real, ¿no? Sucesos que van a marcar la época plasmándolos tal cual eran, ¿no? Entonces va a ser muy diferenciado ello. ¿Por qué hacemos hincapié? Si bien es cierto, hemos hablado del romanticismo, pero va a haber una gran diferencia con el romanticismo europeo, ¿no? Donde vamos a tener a diferentes representantes. Uno de todos ellos vamos a tener a Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Que es un gran representante del romanticismo europeo, ¿no? Aquí vamos a plasmar
que los románticos europeos van a ser unos prerromanticismos, ¿no? Van a formar parte de la iniciación y va a manifestar gran erudición en diversos temas artísticos y científicos. Ya aquí va a haber ya mucho más evolución, ¿no? Van a ser bastante eruditos. ¿Qué quiere decir eruditos? Conocedores de diversos temas, ¿ya? Y se va a desarrollar diversos géneros literarios, ¿no? Como la lírica, la épica, el teatro y la narrativa. En su ya acrecentada, o mejor dicho, época avanzada, se va a alejar mucho del ímpetu romántico de la juventud que van a poseer ellos, ¿no? Y se va a inspirar en temas tomados de la tradición griega y germánica, ¿sí? Y se va a inspirar mucho en ello. Entonces, recuerden que, o por lo que estamos observando, vamos a ver que la mayoría de ellos van a tener mucha relación griega, ¿no? Van a tener como un antecedente para imitar, ¿no? Entonces, ¿va a ser un antecedente? Sí. ¿Van a practicar algunas formas? Sí. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de Johann Wolfgang Goethe, sí, su obra más conocida con el cual nos plasma las características del romanticismo, ¿no? Aquí tenemos un pequeño extracto de una de las cartas, porque su mayor obra es un conjunto de cartas que él da a conocer, ¿no? Dice, está decidido, Charlotte, deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría y estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desasosegado, que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Entonces aquí él nos va a plasmar dentro de su obra Las cuitas del joven Werther, ¿sí? Que va a estar dividida en tres partes, ¿no? Donde va a tener un conjunto de cartas que él envía a Charlotte, ¿no? Él plasma los últimos días y sus últimas cartas, ¿no? En base a Werther. Y aquí va a predominar bastante lo que es la primera persona y se va a plasmar como como un estilo poético y bastante delicado, ¿no? Dentro de las características de la obra con la cual nos presenta, él va a predominar mucho el estado anímico del protagonista, mejor dicho, de Werther, nos va a dar a conocer cómo él se sentía en realidad y va a abundar mucho lo que son las reflexiones, ¿no? En base a las acciones que se van a ir desarrollando. Va a haber muchos contrastes, muchas comparaciones y un entrelazamiento de historias, ¿no? La intertextualidad, el simbolismo, el fetichismo, va a formar parte de este tema. El tema principal de la obra de las cuitas del joven Werther es la fatalidad de un amor imposible. Y vamos a tener temas secundarios como el suicidio, la pasión, el escapismo, la naturaleza, la libertad, el convencionalismo social, la angustia, la desesperanza y la muerte. ¿Sí? Dentro de los personajes vamos a tener los principales a Charlotte o Carlota y a Werther, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño extracto de esta pequeña novela. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Vedder. Vedder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walheim, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día es invitado a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidaba a sus hermanos menores. Vedder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Vedder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Vedder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert.
Vedder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walheim a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ocean y en un arranque de pasión, Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitar a la mujer a quien ama, no puede estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ocean y en un arranque de pasión, Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Vedder las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al enterarse de esto. La obra termina con el entierro de Vedder, el cual no es suficiente por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona con que el género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Ella nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante, y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Vedder. Muy bien. Entonces, en esta obra literaria podemos nosotros visualizar este sentimiento o este apego que Werther va a tener por Carlota, ¿no? Y en el afán de querer retornar, ¿sí? Con el fin de tener en claro sus pensamientos, ¿no? Pero este amor fantasioso al final no se logra realizar por obras del destino, ¿no? Entonces, aquí tenemos al romanticismo europeo como algo simbólico, ¿no? Exagerado en cuanto al sentimiento, donde lo que va a predominar para ellos va a ser el sentimiento más que la razón objetiva del ser humano, ¿sí? Entonces, ello les quería manifestar para poder pasar al siguiente tema. ¿De chicos?
Muy bien. Entonces, ¿es significativo? Sí, es significativo dentro de esta época la forma de pensamiento romántico que va a poseer el ser humano, ¿no? Y cómo los escritores van a ir plasmando dentro de esta época esta forma de pensamiento, ¿ya? A ver, el día de hoy vamos a tocar el tema de los textos discontinuos. Sabemos muy bien que cuando nosotros hablamos de texto, vamos a hacer hincapié en muchas variedades. Los fundamentales van a ser dos. Dentro de los textos hay dos tipos de textos en los cuales nosotros nos vamos a verificar y determinar si estos dos tipos de textos según su formato, ¿sí? Según el formato del texto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver de textos discontinuos y textos continuos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros hablamos de textos continuos, vamos a hacer referencia a los textos que tienen una forma lineal, una estructura ya establecida y un formato, ¿sí? De cómo debemos de leerlos, ¿no? Por ejemplo, los textos continuos son aquellos textos, ¿sí? Que van a estar detallados como por ejemplo el texto narrativo. Nosotros sabemos muy bien que el texto narrativo se puede leer ya de una forma, ¿cierto? Tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Y es de forma lineal, ya su estructura está dada, ¿no? Mientras que los textos discontinuos tienen un formato no que no está establecido, sino es un formato en la cual no va a estar específicamente una sola forma. Ahí hay muchas formas de presentarlos, ¿sí? Ese es un texto discontinuo. Ahora, dentro de estos textos discontinuos, vamos a encontrar a una variedad de textos que nosotros debemos de conocer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. A ver, a nosotros muchas veces nos han hablado de los textos continuos y que ya sabemos cómo leerlos, cómo interpretarlos, mientras que los textos discontinuos, a veces por el formato que presenta, es un poco tedioso la lectura o la interpretación. ¿Por qué? Porque la función principal va a ser el de apoyar informativamente, ¿ya? Por ejemplo, los textos continuos son específicamente para entretener, dar a conocer una historia, un suceso, mientras que los textos discontinuos van a ser textos donde su finalidad va a ser informar, ¿sí? Sin seguir una secuencia. ¿Qué quiere decir? Que no es una secuencia establecida ya o que todos los textos discontinuos deben de tener, a diferencia de los textos continuos, ¿no? Los textos continuos sí ya tienen una estructura dada, ¿sí? De cómo deben de ser escritos, mientras que los textos discontinuos no, se ve según el formato y qué es lo que yo quiero manifestar, ¿no? Por ejemplo, los textos de mapas, de diagramas o formulario son los famosos textos discontinuos, ¿ya? Ahora, un texto discontinuo se va a caracterizar, una, porque la lectura que va a presentar no va a ser continua, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que la lectura, ¿sí? Va a ser, no va a ser de arriba a abajo, sino que nosotros o el lector va a determinar el formato de lectura que va a tener un texto discontinuo, ¿sí? Ese va a ser uno de ellos, ¿no? Que no va a ser estructurada, que no va a ser continua, ¿ya? Va a estar determinado por lo que al lector le llame la atención y va a empezar la lectura por ahí, ¿no? Mientras que en un texto continuo, la estructura ya está manifestada, ya está dada, ¿cierto? Ya tenemos el formato. Por ejemplo, si a mí me presentan una obra literaria, esa obra literaria yo no la voy a empezar a leer
por el final, porque no lo voy a comprender. Voy a tener que iniciar, ¿sí? Por el inicio de la obra, ¿no? Por cómo se inicia. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué más se caracteriza? ¿Por qué? Porque son textos cortos, ¿no? Cada uno de esos fragmentos de un texto discontinuo va a ser corto. ¿Por qué? Porque solamente van a mostrar una idea concreta de un concepto bastante general, ¿no? Ahora, es necesario entender la estructura, ¿no? El formato, qué tipo es, será de mapas, será diagramas, será informativo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder leer correctamente. Claro está que nosotros o no va a estar determinado por una estructura fija, pero también tenemos que identificar el tipo de texto que se nos está presentando para poder así comprender la información que nos plantea, ¿ya? Ahora, están muy sintetizados, claro. ¿Por qué? Porque el objetivo principal, recuerden que de un texto discontinuo es el de informar, ¿sí? Entonces, aquí la información dentro de los textos discontinuos va a ser bastante detallado, bastante específico, ¿ya? Y no van a estar ordenados, ¿no? La información que van a dar no va a tener que estar estructurada, ¿no? Lo que les decía. Y ordenados, solamente van a ver el punto en concreto al que hacen referencia, ¿sí? Entonces, ese va a ser el objetivo. Ahora, acá está. La diferencia entre textos continuos y textos discontinuos, ¿no? Y cómo se presenta. Los textos continuos van a ser descriptivos, mientras que los textos discontinuos van a ser informativos, ¿no? Donde van a presentar cuadros y gráficos, tablas, matrices, ¿cierto? Va dentro de los textos continuos, vamos a encontrar a los textos narrativos, a los expositivos, a los argumentativos y a los instructivos. ¿Por qué? Porque los textos continuos ya tienen una estructura dada. Yo ya sé cómo es un texto expositivo y cómo lo voy a desarrollar. ¿Sí? Mientras que en los textos discontinuos vamos a tener a las ilustraciones, que son imágenes, mapas, formulario, hojas informativas, avisos, anuncios, vales y cupones y certificados, ¿no? Todos ellos son considerados como textos discontinuos, ¿sí? Textos discontinuos, y esa es la diferencia. Ahora, dentro de uno de los textos discontinuos vamos a tener a la infografía. La infografía es un tipo de texto discontinuo que va a ser mucho más una representación visual, ¿no? En la cual se van a combinar diversos tipos de recursos. Por ejemplo, se va a combinar fotografías, ilustraciones, gráficos, textos breves, dibujos, iconos, mapas, ¿cierto? Dentro de una infografía se va a detallar ello, ¿sí? Ahora, vamos a conocer diferentes tipos de infografía. Por ejemplo, vamos a tener una infografía informativa. ¿A qué haremos referencia cuando hablamos de una infografía informativa? ¿Cuál será el objetivo de una infografía informativa? A ver, ¿quién me puede decir algo al respecto? ¿Cuál será el objetivo, chicos? Ahí está bastante claro este tipo de texto. ¿Cuál será el objetivo de una infografía informativa? ¿Cuál será el objetivo principal?
Keifer Oscar Alba Figueroa. Ya, Elmer, muy bien la información que contiene. Tus apellidos completos, por favor. Ya, puede ser. A ver, aquí nos detalla ya cuando nos dice infografía informativa. Claro, va a estar detallada por la información que va a presentar dentro de su estructura, ¿cierto? Va a detallar, pero su objetivo principal, ¿cuál va a ser? Va a ser el de informar, dar a conocer una información detallada sobre un tema en específico, ¿sí? Flores Mamani. Muy bien. Flores Mamani. Muy bien. Entonces, ese es el objetivo de una infografía informativa. Nicole muestra que trae información y comunicar. Claro, todo tipo de texto, su objetivo principal va a ser ello. Ujú. Muy bien. Excelente. Ahora, luego vamos a tener una infografía geográfica. ¿Por qué diremos infografía geográfica? ¿Qué información detallará dentro de este tipo de texto? Geográfica. ¿Qué se viene a la cabeza cuando hablamos de la geografía? Geográfica se podría decir cuando utilizamos elementos gráficos, ¿no? O sea, para comunicar una información relacionada, o sea, con la geografía. Claro, pero ahí infografía geográfica va a hacer mucho de referencia a aspectos de lugares, ¿ya? Ese va a ser el objetivo de una infografía geográfica, ¿no? Dar a conocer información referente, por ejemplo, a una ciudad, un resto arqueológico. Por ejemplo, cuando nosotros vamos o queremos ir a una cultura, pongamos acá la cultura Chavín, por ejemplo, la cultura Chavín nos van a presentar una infografía geográfica. ¿Por qué va a ser una infografía geográfica? Porque ahí nos van a presentar el recorrido que van a tener, ¿sí? Los turistas, ¿no? O yo como turista, ¿sí? Ese va a ser el objetivo. Ahora, luego tenemos las infografías comparativas. Aquí ya va a ser como, por ejemplo, un estudio de mercado, ¿no? Donde van a hacer comparaciones sobre los años antiguos y la actualidad. Ya, una infografía secuencial también. La infografía secuencial se va a presentar, ¿sí? Secuencia de hechos, ¿no? Por ejemplo, una receta, ¿no? Una infografía cronológica. Ahí ya van a ser, por ejemplo, aspectos históricos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo les pido una infografía cronológica referente a las grandes manifestaciones literarias de la literatura romántica, ¿no? Desde inicio hasta que finalice. Entonces, ahí tú me vas a presentar una infografía, pero cronológica, ¿por qué? Porque va a determinar las etapas y las fechas en las cuales se van a manifestar.
¿sí? Y la infografía jerárquica, ¿no? La infografía jerárquica son esos gráficos que hacen a veces las instituciones o las empresas para determinar el cargo al cual pertenecen y cómo es la ubicación, ¿no? De ellos o cuál es la máxima jerarquía, ¿no? Entonces, por ejemplo, un director, vienen los subdirectores, los docentes, entonces, por ejemplo, dentro de la institución, ¿no? Entonces, ahí tenemos una infografía jerárquica, ¿no? Que tiene una jerarquía o para determinar y detallar los cargos de una empresa o institución, ¿no? Entonces, ¿es fundamental? Sí, es fundamental. Ahora, ¿cómo yo voy a crear una infografía o cómo yo voy a desarrollar o elaborar una infografía? Primero que todos, primero que hacer, seleccionar el tema. Primero debo de seleccionar el tema, eso es fundamental, ¿no? Detallar un tema en específico, ¿de qué va a hablar mi infografía? Para luego, ¿qué hacer? Recopilar toda la información, ¿cierto? Voy a investigar, voy a profundizar en cuanto a la variedad de temas, o mejor dicho, de temas referente al tema principal, ¿no? ¿Para qué? Para que así yo pueda armar y estructurar mi infografía. Luego, debo de elaborar un boceto. ¿Qué es un boceto? Es como un borrador, ¿no? Donde yo debo de detallar, o mejor dicho, ya organizar mi información y detallar qué color voy a usar, cómo va a ser el título, el texto, las imágenes y el formato que yo voy a emplear para manifestar y dar a conocer esta información. Recuerden que una infografía, el objetivo principal va a ser el de informar, el de detallar una información en específico. Luego debo de recoger un programa de desarrollo, ¿no? Escoger qué programa voy a hacer uso. Ahora eso es en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, antiguamente o antes, ¿sí? No se veía mucho con la tecnología, ¿cierto? Y también en la actualidad podemos hacerlo manualmente, ¿cierto? Determinando, ¿no? ¿Qué formato o visualizando ejemplos, ¿cierto? Entonces, ahora, si yo sí lo voy a hacer en una máquina, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger el programa adecuado que voy a hacer uso. ¿Para qué? Para plasmar ahí mi información, ¿no? Voy a ver plantillas o voy a empezar desde cero con mi imaginación y creatividad, ¿no? Entonces, eso va a ser el objetivo y los 4 pasos. Ahora, toda infografía tiene una estructura para su elaboración, ¿ya? Si bien es cierto, pero Miss, usted nos dijo al inicio que no, sí. A ver, cuando yo voy a leerlo, yo como lector, ¿cierto? Voy a empezar a leerlo por la parte donde a mí me llame la atención, ¿cierto? Por ejemplo, acá me llama la atención el corazoncito, Cupido, ¿cierto? Entonces yo voy a querer saber la información de ahí. ¿Cierto? Entonces, a eso me refiere que no, a eso me refiero cuando menciono que no va a estar una estructura especificada, sino para su lectura, pero sí va a tener un formato para su elaboración, donde se va a iniciar con el titular, ¿no? El titular o el título debe de ser bastante llamativo. ¿Para qué? Para que cautive al lector. Recuerden que los textos discontinuos son para informar y detallar información en específico. El encabezado frecuentemente van a ser frases referente al tema como motivacionales o que va a ser simbólico, ¿no? Luego va a haber texto, va a haber el cuerpo, donde vamos a presentar gráficos quizás, va a haber imágenes dentro del cuerpo y luego vamos a colocar la fuente y a quién debemos esta infografía. ¿Ya? Acá tenemos una gran variedad de infografías sobre un tema en especie, por ejemplo, los derechos del niño, ¿no? Entonces lo presentan, por ejemplo, a los derechos del niño de esta forma. ¿Para qué? Para que cautive más al lector. Si tú me manifiestas o me das a conocer los derechos del niño de forma lineal, en base a las leyes, me mandas a leer ello a un niño, le mandas a hacer eso, no te lo va a leer. Entonces,
es fundamental determinar qué tipo de texto a veces emplear para plasmar muy bien la información y se nos quede, ¿no? Por ejemplo, acá, lo que es llamativo de estos textos continuos son el formato en el cual presentas, ¿no? Por ejemplo, acá es bastante llamativo la sandía que se nos está presentando ahí, que se ve un poco real, ¿no? Entonces, ¿es fundamental? Sí. Ahora, acá tenemos, ¿no? Cómo fomentar el pensamiento, por ejemplo. Tiempo, entorno físico, rutinas, hay poco texto acá, más imágenes, donde esto, por ejemplo, puede ser como como una información detallada, ¿no? Ya no tanto especificar las definiciones de cada uno de ellos, ¿no? Acá la papa y muchos más, ¿no? Se puede elaborar. Sí, de esa forma. Ahora, ¿cómo elaborar? Primero selecciono el tema, recuerden ello, busco imágenes apropiadas, recuerden que las imágenes, la información y el texto va a estar determinado según tu público. Ya tú no puedes plasmar cualquier información, tú no puedes manifestar o escribir cualquier información, sino que se tiene que adecuar a tu público en concreto. Si tu público van a ser niños, tienes que usar el lenguaje de acuerdo a ellos, ¿no? Luego buscar las imágenes, colocar el título y organizar de manera creativa, ¿no? Junto las imágenes. ¿Bien? Acá vamos a ver un pequeño video referente a la infografía. Hola amigos, en este video vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes, dibujos y animaciones. Transmitir información a través de dibujos y muchos colores, tipos de letra y formas lo hace mucho más dinámico, creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo. Pareciera que es muy complicado, pero no lo es. Siempre que usamos imágenes para explicar datos, tenemos una infografía. Para construirla, puedes seguir los siguientes pasos. Número 1, el foco. Es decir, elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información. Número 2, investiga. Es decir, en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía. Es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable, pues no es correcto informar con datos erróneos. 3, selección. Es decir, seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos. Pero atención, debemos seleccionar y no resumir, pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros utilizados de acuerdo a lo que queremos transmitir. Redacción, revisión y corrección. En el cuarto punto, debemos organizar el contenido, agregar las imágenes, lo más relevante de lo que hayamos investigado. Es decir, vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores. Podemos borrar, agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores. 5. Es hora de hacer la versión final. Hacer nuestra infografía en limpio y sin errores. Por eso es muy importante hacer previamente un borrador. Número 6 y último, divulgación, es decir, mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente. Eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás, así que no dudes en publicar tu trabajo. Listo, ahora sí, ¿estás preparado para hacer tu infografía? No tengas miedo de jugar con las imágenes. No hay un esquema o un formato establecido. Es libre y puedes poner cuanto tú desees siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender. Las infografías son la salida perfecta para informar y atraer la atención de los demás, pues está comprobado que la información visual es mejor absorbida por el cerebro. Ahora estás listo para realizar tu propia infografía.
Amigos, muchas gracias por Muy bien, chicos. Entonces, es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de una infografía es detallar información específica, ¿sí? Para que se pueda comprender. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, veo que no hay consultas.